del concreto. Se define como la capacidad de soportar una carga por unidad de área. Se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kilogramos sobre centímetros cuadrados, megapascal y con alguna frecuencia en libras por pulgada cuadrada. Los cilindros para pruebas de aceptación deben tener un tamaño de 150 por 300 milímetros o de 100 por 200 milímetros. Las probetas más pequeñas tienden a ser más fáciles de elaborar y manipular en campo y en laboratorio. El diámetro del cilindro utilizado debe ser como mínimo 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso que emplee el concreto. El registro de la masa de la probeta antes de cabecearla constituye una valiosa información en caso de desacuerdo. Con el fin de conseguir una distribución uniforme de la carga, generalmente los cilindros se cabecean con mortero de azufre o con almohadillas de neopreno. El cabezeo de azufre se debe aplicar como mínimo 2 horas antes y preferiblemente un día antes de la prueba. Las almohadillas de neopreno se usan para medir la resistencia del concreto entre 10 a 50 megapascal. Para resistencias mayores de 84 megapascal se permite el uso de las almohadillas de neopreno, siempre y cuando hayan sido calificadas por pruebas con cilindros compañeros con cabeceo de azufre. Los requerimientos de dureza en durómetro para las almohadillas de neopreno varían desde 50 a 70 dependiendo del nivel de resistencia sometido al ensayo. Las almohadillas se deben sustituir si presentan desgastes excesivos. No se debe permitir que los cilindros se sequen antes de la prueba. El diámetro del cilindro se debe medir en 2 sitios, en ángulos rectos entre sí, a media altura de la probeta y debe promediarse para calcular el área de las secciones. Si los dos diámetros medidos difieren en más de 2%, no se debe someter a prueba el cilindro. Los extremos de las probetas no deben presentar desviación con respecto a la perpendicularidad del eje del cilindro en más de 0,5% y los extremos deben hallarse planos dentro de un margen de 0,02 pulgadas, que vendrán siendo 0,5 milímetros. Los cilindros se deben centrar en la máquina de ensayo de compresión y cargados hasta completar la ruptura. El régimen de carga con máquina hidráulica se debe mantener en un rango de 0,15 a 0,35 megapascal sobre segundos. Durante la última mitad de la fase de carga se deben anotar el tipo de ruptura. La fractura cónica es un patrón común de ruptura. La resistencia al concreto se calcula dividiendo la máxima carga soportada por la probeta para producir la fractura entre el área promedio de la sección. Se somete a una prueba por lo menos 2 cilindros de la misma edad y se reporta la resistencia promedio como resultado de la prueba al intervalo más próximo de 0,1 megapascal. El técnico que efectúe la prueba debe anotar la fecha en que se recibieron las probetas en el laboratorio, la fecha de la prueba, la identificación de la probeta, el diámetro del cilindro, la edad de los cilindros de prueba, la máxima carga aplicada, el tipo de fractura y todos los defectos que presentan los cilindros o su cabecera. Si se mide la masa de los cilindros, también deberá quedar registrada. La mayoría de las desviaciones con respecto a los procedimientos estándar para elaborar, curar y realizar el ensayo de las probetas de concreto resulta en una menor resistencia medida. El rango entre los cilindros compañeros del mismo conjunto y probados a la misma edad deberá de ser en promedio de aproximadamente 2 a 3% de la resistencia promedio. Si la diferencia entre los dos cilindros compañeros sobrepasa con demasiada frecuencia el 8% o 0,5%, para 3 cilindros compañeros se deberán evaluar y rectificar los procedimientos de ensayo en el laboratorio. Los resultados de pruebas realizadas en diferentes laboratorios para la misma muestra del concreto no deberán diferir en más de 13% aproximadamente del promedio de los resultados de las pruebas. A menudo la causa de una prueba mal lograda puede verse fácilmente en el cilindro, bien inmediatamente o mediante un examen petrográfico. Si se desechan o botan estos cilindros, se puede perder una oportunidad fácil de corregir el problema. En algunos casos se elaboran cilindros adicionales de reserva,
y se pueden probar si un cilindro de conjunto se truena a una resistencia menor. Una prueba a los 3 o 7 días puede ayudar a detectar problemas potenciales relacionados con la calidad del concreto o con los procedimientos de las pruebas en el laboratorio, pero no constituye el criterio para rechazar el concreto. Se exige que los técnicos del laboratorio que participan en el ensayo del concreto deben estar certificados. Los informes o reportes sobre las pruebas de resistencia a la compresión son una fuente valiosa de información para el equipo de proyectos, para el proyecto actual o para proyectos futuros. Los reportes se deben remitir lo más pronto posible al productor del concreto, al contratista y al representante de